¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la llave psi habitual de todos los lunes. Perdón por los minutitos de demora, Ana María, ahí arrancamos, vos que estabas preguntando por allí. Finalmente ya estamos, estaba con algunos problemitas con la cámara, pero bueno, ya solucionado, ya estamos por aquí. Bueno, para no demorarme con lo que es la presentación, que para el que se esté sumando por vez primera, puede ver todo lo que significa este espacio, que más que nada, lo voy a decir muy brevemente, es un lugar que procura una psicología múltiple, integrativa, multidisciplinaria, un pensamiento crítico, un discernir, un aprendizaje significativo, bueno, todo esto. Y para quien quiera saber más, en la caja de comentarios de YouTube, por donde está saliendo este vivo, entre otras redes, van a encontrar ahí todos los medios de contacto, incluyendo la página web, para que puedan enterarse de todo lo que ofrece la llave Psi. Hola, Ana María, ahí estás. Bienvenida, gracias por la paciencia. Todo lo que ofrece, decía, este espacio, tanto como lo que sean estas charlas, como seminarios, cursos, talleres, bueno, todos los servicios, incluyendo también la parte del libro, bueno, todo lo que sea también para, eso es importante decir, recalcarlo, actividades que no solo son para colegas, sino por supuesto para público en general. De hecho, está pensado, hola, Antonella, bienvenida, pensado más que nada hacia público general que le interese pensarse justamente desde otro lugar. ¿Está? Bueno, hoy nos toca la parte quizá más, ¿cómo decirlo?, más misteriosa, más oculta, más esotérica, más hermética, que es este espacio donde suelo hablar de la parte espiritual, la parte más energética, y por supuesto siempre entrelazado con todo, es decir, no desviándonos de lo que es por supuesto también inmerso junto a la psicología, a la filosofía, eh, a la biología, a, bueno, a la física, como vamos a ver hoy, a la metafísica, haciendo como una, vuelvo a decirlo, un entramado que sin irnos hacia que sea una ensalada, pero sí que resulte algo interesante, contradictorio, sin procurar justamente llegar a una síntesis que nos dé alguna respuesta, sino por ahí todo lo contrario, pero que de esa tensión de cosas que parecen aparentemente inconexas u opuestas pueda salir algo interesante que nos permita sumar, enriquecer y construir distintas miradas. Eso es un poco la propuesta, es decir, que nos vayamos con algo más y sobre todo muchas preguntas para seguir pensándonos. Y bueno, estos temas son ideales para eso porque muchas veces no se tratan, muy especialmente desde el campo de las ciencias más ortodoxas, y me parece que está bueno hablarlos y tratarlos para pensarlos no solo desde otro lugar, sino para animarnos también a hablar de estas cuestiones. Bueno, y hoy nos toca la teoría sintérgica, que es una teoría que pertenece al psicofisiólogo y filósofo mexicano Jacobo Grinberg Silberbaum, ese es su nombre completo, que va tomando su historia, su biografía, aristas muy interesantes porque desaparece en circunstancias extrañas en 1994, hace ya bastante tiempo. Pero antes quiero ir de a poquito metiéndome en el tema, antes de llegar al desarrollo de su teoría, para entender por qué se llama así esta teoría.
porque esto es la integración de dos palabras que son síntesis y sinergia, por eso aunadas hablamos de sintérgico. La palabra sintergia es un término propio que utilizó Grinberg y que, como acabo de decir, resulta de la fusión de síntesis y sinergia. Síntesis sabemos que es combinar elementos para crear algo nuevo y sinergia a la interacción para crear algo más que la suma de las partes. Vamos a decir un sistema más complejo, que esto va a ser clave en cuanto a su teoría. Lo que este postulado se interrogaba era cómo era dada la experiencia y a partir de ahí preguntarnos qué es la realidad. Él creía, me refiero a Grinberg, que la experiencia y la percepción eran resultantes de la relación entre el cerebro y el espacio como estructura. Esto va a ser una palabra clave. Una estructura a la cual podemos acceder y podemos distorsionar mediante la expansión de campos neuronales y así construir todo lo que existe. Esto suena bastante complejo, yo ahora lo voy a ir desmenuzando. Pero en principio esto era lo que intentaba demostrar, cómo nuestra mente podía influir en el espacio para crear lo que llamamos realidad. Lo vamos a decir así, que creo que es bastante más fácil de entender. Y para Grinberg, todo lo que existe está determinado por un cierto nivel de conciencia. Él, próximo a su pérdida, planeaba viajar al Tíbet para estudiar los estados de meditación profunda de los monjes, porque se decía que había dado con evidencia suficiente como para demostrar la comunicación intercerebral que había espontáneamente entre los meditadores, pero bueno, esto fue interrumpido súbitamente por una desaparición, como ya dije, en el año 94, llena de misterios y de todo tipo de especulaciones conspirativas para todos los gustos. Hay un par de documentales por ahí dando vueltas sobre su biografía que, bueno, hacen hincapié en esto, qué pasó, qué pudo haber pasado. Él ya venía, para agregarle más sal al asunto, él ya venía incursionando y haciendo ruido, bordeando los límites, me refiero a los límites de la ciencia positiva y lo paranormal, debatiéndose entre experiencias personales y apelando también a la investigación casuística para comprobar sus propias vivencias. Que esto es justamente el combo que lo hace atractivo, porque le aportaba seriedad a sus estudios. Porque si bien coqueteaba con lo esotérico, lo hacía desde un método científico, buscando no cerrarse en los límites de la ciencia, sino en encontrar un método lo más efectivo posible para abrazar fenómenos que siguen resultando hasta ahora inexplicables para poder estudiarlos, y no como un mero observador externo, sino experimentándolos en carne propia, poniendo él el cuerpo. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso me olvidé de decirlo al principio, para eso están los chats, la idea es que esto vaya siendo un ida y vuelta. Entonces, orillando misticismo, ciencia fantástica y espiritualidad con ciencia rigurosa, se animó donde otros no querían saber nada. Fue así que se adentró en el chamanismo mexicano
y estudió el fenómeno de Pachita. Esto era una chamana que hacía supuestas operaciones astrales. Lo fascinante, otra de las cuestiones fascinantes del caso de Greenberg, es que a partir de esas experiencias no se volvió otro fanático delirante místico, hola Carlita, ¿cómo va? Sino que lo utilizó para dar sustento a lo que él pretendía armar como una teoría física, del campo de la física, cuántica, sí, pero física en fin. Y esto es lo extraordinario y diferente, porque hasta se puede decir que fue un pionero en este sentido, cuando recién o todavía no se estaba hablando de física cuántica. Acuérdense, estamos hablando de años 90. Y desde sus experiencias afirmaba que el espacio es el fundamento de todo lo que existe, pero que al mismo tiempo es uno. Y que si llegamos a comprenderlo, comprenderemos la experiencia, el tiempo y la materia. Por lo que la unidad va a ser el pilar de toda su teoría. Y de vuelta, entendiendo el espacio, todo o el universo como la instancia máxima de esa unificación. Y en esto se acerca al pensamiento de Spinoza, asumiendo el todo como el uno, un uno coherente, simétrico, sintético y sinérgico, por ende sintérgico, acuérdense la unión de estas dos palabras, síntesis y sinergia, y encontrando, acá va lo más interesante, encontrando una relación entre el espacio y el cerebro, al que podemos tomar como una unidad repleta de estrellas, que por supuesto son las neuronas, todas conectadas entre sí formando un universo. Bueno, a partir de esta relación es posible la conexión entre lo macro y lo micro. Como ya saben, dice la sabiduría hermética, esto ya lo hemos visto en otras charlas, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba y como es adentro es afuera. Esto es la ley de correspondencia. ¿Estamos? Donde Greenberg vino a dar un giro es justamente en cuanto a redefinir lo externo y lo interno, observador observado, sujeto y objeto, y cómo es que algo es dado a la conciencia. Va a decir que no hay tal cosa como sujeto u objeto puro, que todo objeto presupone un sujeto y todo sujeto presupone un objeto, y que ambos están implicados recíprocamente. O sea, la experiencia va a ser el resultado de la interacción cuerpo-mente con el espacio, y la conciencia, lo que haya sido dado a la experiencia, que es lo que llamamos yo. Con esto Greenberg se adentraba también, vamos a decir de una forma vanguardista, en la teoría de la complejidad, entendiendo el universo como su forma máxima y siendo justamente también expresado en nosotros con esta analogía que hacía de la mente y las neuronas. Y que también lo dice la filosofía esotérica. Acuérdense la ley número 1, la ley de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Todo es una creación mental de Dios. Y
En este punto tenemos, por supuesto, que ampliar el sentido de yo a como lo solemos entender. No es, desde luego, el yo persona, sino un yo trascendente, mucho más amplio, espiritual, que también puede ser observado y observable. El dilema de Grimberg era entender de dónde surgía lo dado a la percepción de la experiencia, si de afuera o de adentro, y encontró en este planteo una contradicción entre lo holístico y lo fenomenológico, entre un yo producto de procesos neuronales y otro de carácter introspectivo, observante, pero que tampoco parece ser causal. Y para resolverlo, él piensa al yo ni como entidad interna, resultado de procesos fisiológicos, ni como entidad externa e independiente que ejecuta esos procesos. Para él es ambas cosas, lo que aparece y lo que reacciona a lo que aparece, es decir, ejecutor y observador. Un yo que trasciende esa dualidad, porque la distinción sujeto-objeto parte de una indistinción originaria. Son una unidad simultánea en el todo. Si nosotros partimos de la idea de una unidad que luego se descompone, en esa unidad justamente no hay distinción. ¿Está? Ya saben, preguntas, dudas, pueden hacerlas. Y otro concepto clave que introduce es el de meditación autoalusiva. ¿Qué significa esto? Autoalusión hace referencia a la capacidad del yo de autoobservarse. De manera que el yo también, como dije hace un rato, se considera así parte de la conciencia y de la experiencia. Que el yo sea quien causa la experiencia no lo inhabilita a, al mismo tiempo, tomar conciencia de sí, y de hecho él va a decir que esta es la máxima expresión de unidad psicológica. Pero, vuelvo a recalcar, nos hemos habituado a identificar el yo con todo tipo de objetos efímeros, aun sean emociones, conductas, pensamientos, cosas, o dejado una gran medida a un inconsciente insabido o del que mejor no queremos ni saber. Grimberg lo que va a hacer es rescatar la técnica budista del vipassana, que ahora vamos a ver, que apunta a la observación del propio yo aquí y ahora, en este momento presente, integrando ese yo en cada nueva observación a una nueva totalidad que al mismo tiempo se sigue observando y lo que va a dar lugar a un desarrollo, escuchen bien, algorítmico. Esto suena bastante actual, ¿o no? Este tipo estaba hablando de algoritmos hace más de 35 años, lo que hoy es lenguaje, pero más que común. Pero ¿qué es un algoritmo? Que es tanto que lo nombramos, pero poco que lo pensamos. Un algoritmo es una fórmula, un patrón o código que incorpora gran cantidad de información.
Y los estados homeostáticos o de equilibrio mental son estados algorítmicos. Fíjense que el cerebro es tiene una tremenda capacidad de almacenamiento de información condensada. Pero para que todo algoritmo funcione, debe incluir los patrones adecuados. A esa inclusión es la que Greenberg llama autoalusiva, cuando el patrón logra incorporar toda la información cerebral del presente, de este momento. Y existen muchos niveles de inclusión, de tal manera que podría pensarse en la existencia de una pirámide de la conciencia, en la cual cada uno de sus estratos o escalones va a incorporar información de los niveles previos. El nivel de mayor inclusión piramidal, la punta, va a ser el que logre reunir toda la información del sistema en un instante X. Ese va a ser el nivel de autoalusión. Y esta autoalusión lo que permite es contemplar la característica común de un sistema, que a esa característica la que podemos conocer como esencia, espíritu o carácter básico. Mientras más información se encuentre concentrada e integrada en el nivel algorítmico autoalusivo, que esto piénsenlo como si fuera un archivo zip, será más estable, es decir, que conservará su estructura. Pero cuando se perturba este equilibrio, el sistema deberá ir hacia un nuevo nivel que también será autoaludido, incluyendo la información previa más la nueva. Sin ir más lejos, cuando nosotros vimos aprendizaje significativo, y si no busquen esa charla que está todo en el canal de YouTube, justamente lo que hacemos es, cuando aprendemos significativamente, es modificar la estructura previa, pero no es que es borrada o eliminada, es asimilada a la nueva estructura. Es como que sirve de base para un incremento, una expansión de esa estructura, un aumento de su complejidad y de su significatividad. Y en esto consiste el crecimiento. Por eso también la propuesta de estas charlas. Estados autoalusivos cada vez más unificados. Cada nuevo nivel algorítmico incluye más información y aproxima a todo el sistema hacia esa unidad de la que hablaba Greenberg. El algoritmo para eso deberá atravesar todas las contingencias del sistema para hacer lo que conocemos como saltos cuánticos. Cuando esto se intentó, piénsenlo también de esta forma, cuando esto se intentó acelerar por la vía que, como suele suceder con el ser humano, buscando el atajo, es decir, por la vía fácil, me refiero, por ejemplo, al consumo de sustancias, por supuesto que fracasó porque esto sin crecimiento espiritual y psicológico, obviamente el cerebro retorna a los patrones conocidos. Por mucho que uno consuma, no sé, ayahuasca, hongos, alucinógenos, distinto tipo de cosas que puedan abrir puertas perceptivas a otras dimensiones, si uno eso no lo acompaña con un desarrollo personal y espiritual,
Por primero que no va a servir para nada porque uno no está preparado justamente para elaborar esa información y muy por el contrario, lo que puede propiciar es un estado delirante, psicótico, eh, o dejar el cerebro arruinado por estar continuamente expuesto a ese tipo de adicción. La algoritmización, permítame el término, que parece algo moderno. Estamos hablando de una técnica de hace 2500 años que nos dice que el observador es quien unifica la información y la incluye integrando lo que aparece en su experiencia plenamente consciente. Esto es todo lo que aparezca en esa meditación, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, donde todo lo percibido como separado y como absurdo, como sin sentido, va a tomar justamente sentido como algo unido y coherente. Esto es, en otras palabras, la conciencia haciéndose consciente a sí misma a partir de una nueva totalidad organizada. Y para Grinberg, esta nueva Gestalt o esta nueva estructuración, que es lo que le decía, haciendo por ahí más sencillo de entender con respecto al aprendizaje, que esto de hecho, entre paréntesis, muchas veces nosotros lo hacemos de forma casi automática, sin darnos cuenta, porque cuando uno, por ejemplo, va aprendiendo los países que componen el mundo, no solamente está incorporando información, sino que después, al poder observar el mundo completo formado por países y poder ubicar esos países, uno está haciendo ahí una nueva estructuración de ese aprendizaje. Está bien que esto no sería significativo porque para eso tenemos que hablar de un pensamiento crítico, un discernimiento, una relación entre conceptos, bueno, pero para que se entienda lo de la estructura reformando o resignificando otra estructura previa. Y esto, Greenberg decía que va a ser posible a través de procesos neuronales de algoritmización de la información que tenemos en el cerebro. Él hablaba de algoritmos neuronales que ejecutan órdenes específicas en base a la información que reciben de los receptores neuronales hacia el sistema nervioso central, en donde se sigue sintetizando niveles cada vez mayores de algoritmización. Y de esto él suponía que estimulando electromagnéticamente determinadas zonas del cerebro se podía replicar una respuesta. ¿Venimos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por ahí es un tema medio complejo. De manera que alcanzando una mayor coherencia desde un éxtasis de unificación yoico, esto es un sentir el sí mismo, esto nos va a conducir a una integración y expansión de la conciencia que no anula el yo o el ego, sino que lo lleva a su trascendencia, porque el observador se reconoce como creador y parte de esa experiencia, es decir, como todo y como parte. No se disuelve, está plenamente inmerso en sí y esto lo conecta cuánticamente con el todo. Recuerden para esto también la charla de si se puede tener una mente en blanco, donde decíamos esto mismo. Para hacerlo por ahí más accesible sería la activación del chakra corona,
para la metafísica que nos une con todo el universo, justamente a través del cordón de plata. Y esto da sentido también a los fenómenos que habitualmente llamamos paranormales o extrasensoriales, como el de la visión remota. Lo que estamos haciendo ahí en realidad es eliminar todo mediador, en este caso la retina o el ojo, y la información es obtenida directamente del campo cuántico. Si entendemos todo como energía e información, suena posible, suena probable. Esto mismo es lo que ocurriría con experiencias de tipo espiritual, es decir, ya sea información psíquica sobre personas, sobre grandes hallazgos científicos que parecen eh, venidos de la nada, esas famosas historias que escuchan, no porque lo soñé, cuando hablamos de grandes genios que descubren, hacen grandes avances porque lo soñó, porque de golpe tuvo una supuesta revelación mirando tal cosa, tuvo un insight espontáneo. Bueno, esos eurekas, esos grandes eurekas, que son saltos cuánticos, profecías, sueños, de todo, o mejor dicho, del todo que habla Grimberg, es un todo que nos incluye, pero que además se autoproduce, es autoconsciente y se experimenta. Pensarlo así nos llevaría, de hecho, a repensar a Dios como algo imperfecto e inacabado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra charla. Lo dejo abierto para que lo pensemos. Pero esto sí, que no está, como dije al comienzo, no está dividido, pero sí está multiplicado. Porque una de sus cualidades como sustancia es que es indivisible, pero no en un sentido de partes, es decir, el todo y sus partes, sino como una unidad que se expresa múltiple. Y ojo, porque esto cambia todo el sentido. Que se expresa múltiple y que se reunifica. Una vez más, no hay división en el sentido sujeto-objeto, esto es propio de la mente humana, más densificada, más materializada, sino que seríamos la expresión reducida de esa misma sustancia y nuestra experiencia el resultado de la comunión con el todo. Carla, parece que actualmente no se experimenta ese todo. ¿Por qué lo decís? Y sucede que siempre, siempre, no me gusta usar ese término, pero bastante a menudo dotamos de explicaciones que siempre son posteriores al encuentro del todo, cuando esa relación en realidad es previa a todo lo que podemos pensar o decir. Y a la luz de lo que estamos viendo de la teoría de Grimberg, estaríamos hablando de una simultaneidad codeterminista. Es decir, hay una determinación previa, es decir, hay un creador que nos pensó, que nos deseó, que nos soñó, que nos amó, pero después también hay una
simultáneamente una co-construcción de todo eso. Es como decir, lo vamos haciendo juntos, no vos, y que de hecho tengo la excusa para echar culpas, o no hay nada ahí y es todo acá, porque la gente no toma conciencia. Bueno, sí, 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 hay de todo. Pero bueno, para eso estamos acá, para tratar por lo menos de hacerlo y de ayudar a eso. Entonces, si lo pensamos así, el huevo y la gallina son al mismo tiempo, la serpiente y la cola se están mordiendo al mismo tiempo. Ya decía Heidegger que Dios solo se hace presente al desaparecer escondiéndose. Esa frase me parece maravillosa. No tendría sentido un Dios presente. Presente me refiero indudablemente, físicamente presente. Cobra sentido en su aparente ausencia. No habría misterio, sino. Y la luz representa un ejemplo maravilloso de este juego de escondidas y de lo simultáneo, porque es a la vez partícula y onda. No es una u otra, es ambas. Pero a Grimberg lo que le inquietaba saber era cómo podían determinarse las cualidades subjetivas de las experiencias personales. Por ejemplo, cuán doloroso podía ser un dolor, porque sabemos que esto está ligado, cada uno tiene su propio umbral, pero además él entendió que esas experiencias no pueden conocerse quitando de en medio a quien justamente las experimenta. Por ende, solo van a ser experimentadas a través de la conciencia del experimentador. Es decir, no hay dolor si no hay quien lo sienta. No hay haciendo o trayendo un viejo enigma filosófico. No hay sonido del árbol que se cae si no hay quien lo escuche. No hay observación si no hay observador. Así fue como se animó a experimentar por sí mismo esta teoría que intentaba demostrar, pero al mismo tiempo observando externamente fenómenos en apariencia inexplicables para la ciencia ortodoxa. La sintergia engloba tres elementos de la física: coherencia, densidad y frecuencia. La coherencia nos va a hablar de una organización similar en las partes de un todo. Cuanta más coherencia en el todo, más similares serán sus partes. La densidad es la cantidad de información que puede almacenar un objeto, y la frecuencia se va a referir a la velocidad oscilatoria de un objeto o de un campo energético. A mayor sintergia, mayor es la coherencia, la densidad y la frecuencia. Para ir aclarando hasta acá, yo dije que la teoría sintérgica sostiene que la realidad es el resultado de la relación entre el campo neuronal y el espacio, que es también llamado látice en su libro. Esto es en el sentido de entender el espacio como una red de energía que conecta todo lo existente, formado no solo por
entidades físicas o neuronales, sino también por proyecciones mentales. Ahí está condensada toda la información del universo. Hablamos, en otros términos, de un holograma que también se ha conocido como Akasha, de acá viene lo de los registros akáshicos, collar de perlas del dios Indra, el sunyata o la vacuidad budista. Esto es la interrelación entre las cosas sin que haya una esencia individual, o lo que la física ahora llama orden implicado o campo cuántico. Los distintos niveles de realidad estarán determinados por esta relación entre el campo neuronal y el espacio o esta látice o este holograma o esta red de energía que conecta todo. Toda forma de materia y energía representan alteraciones vibracionales de la látice, así que toda partícula se va a manifestar cuando cambia. Y el cerebro va a ser el órgano capaz de provocar un orden desplegado a partir de la descodificación del orden implicado, porque es el que va a interceder con la látice mediante la actividad neuronal, percibiendo el espacio y el tiempo. Aumentando la frecuencia vibracional va a ser mayor la información que pueda no solo tener, sino también utilizar. Todo depende del uso que se haga de esa información. Mientras mayor cantidad de información, más alta la dimensión que podemos alcanzar. Por ende, mucha mayor amplitud de conciencia, de comprensión y de libertad o de margen de acción. Hay acá una vinculación muy interesante, que es que el cerebro humano actual reúne 12.000 millones de neuronas que combinadas en todas sus posibilidades equivalen al número total de partículas elementales del universo. Es ese mismo cerebro al que no le gusta la idea de proceso que confunde el resultado con el estímulo. No hemos logrado llegar al origen de cómo se crea la realidad percibida y por ende asumimos que es externa a nosotros. Y volviendo a retomar esto, siendo para Greenberg al revés, o en todo caso en simultáneo. Porque en el campo informacional está la información, pero no la cualidad de los objetos. Esto es propio, esto es nuestro. Nosotros le ponemos esa cualidad, que es ahí cuando modificamos ese campo, porque al observar intencionamos, al observar nos gusta, nos disgusta, aceptamos, rechazamos, influimos inevitablemente. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo viene esto? Y ya que hablo de cualidad, el modelo sintérgico va a concluir que la conciencia es una cualidad de la látice, cuyo estado originario podríamos decir que es conciencia pura. Con esto va a reafirmar que toda experiencia subjetiva, entre ellas el ejemplo este que dábamos del dolor, no están en el sistema nervioso central ni afuera, sino en el medio, en la confluencia. Y si cada punto de la látice incluye el todo, de la misma manera, cada experiencia va a ser una vivencia del todo por el todo mismo.
Greenberg tuvo la virtud de conciliar sabiduría arcana con física cuántica. Y ya el budismo decía que ninguna cosa tenía realidad absoluta, más bien todo está inmerso en un entrecruzamiento. Por eso, identificarnos con realidades relativas nos condenaría a ese mismo relativismo. Pero al mismo tiempo, si nada fuera capaz de trascender lo relativo, estaríamos condenados a unos azares caprichosos de un mundo sin sentido, dirección ni fuente. Así todo, la meditación autoalusiva dice que ese mundo podría también ser observado, de manera que el observador, si seguimos este razonamiento, debería pertenecer a una realidad trascendente que pertenece a la realidad con mayúscula, realidad en sentido lacaniano. El propio Greenberg decía, paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la capacidad o la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente entenderla. Bueno, yo para ir cerrando les quería comentar un poquito cómo funciona esto de la meditación autoalusiva, porque es una forma de meditación que se parece al Zen en el sentido de que no hay un destino o una meta. Esto es infantil o ilusorio. Es decir, si uno va a pretender meditar profundamente buscando alcanzar la iluminación o el nirvana, bueno, estamos perdidos porque esto genera un apego. Y la idea es justamente desapegarse hasta de ese apego. La realidad está aquí y ahora para quien pueda percibirla, no en un más allá futuro. Es decir, no hay pretensión de paraíso. La idea es el paraíso traerlo acá. No hay tiempo futuro, no hay deseo puesto, es acá, presente. El observador y la realidad trascienden la muerte y hasta se puede entrenar en observar eso. Todo intermediario cultural o mental deberá ser autoaludido para ser observado e integrado en un algoritmo. Por lo tanto, no tenemos que asociar el observador al superyo freudiano, ni tampoco a una zona o nivel de la mente como dice el budismo. Sí, siempre en el presente, como dice Carla. Al autoaludirse, el yo o el ego se diluyen y solo queda este yo observador, que es una individualidad, sigue siendo una individualidad, esto no se pierde, pero una individualidad trascendida, expandida, no condicionada y verdaderamente libre. Es una individualidad que al mismo tiempo está conectada con todo, no separada. Esa es la gran diferencia. Es una individualidad conjunta, no separada, conectada. Y este ser incluye todo, pero no se identifica con nada. Observa todo, pero no es abarcado por ningún esquema analítico, mental o intelectual. Los ha trascendido. No hay cajita ya a la que contenerse. Si rechazara algo, de hecho, seguiría siendo separado, dividido y no podría avanzar.
en términos espirituales, ¿no? Y fíjense acá, la completitud es solo posible en este estado. Ahí sí hablamos de completitud. Por supuesto que acá, en esta materia, con este cerebro, con esta mente, esto apenas lo podemos arañar por pedacitos, pero la idea es que si seguimos los lineamientos de esta teoría y que si supuestamente venimos de esa fuente, de esa unidad, podemos retomar esa conexión, aunque sea de a ratitos, para que en algún momento, cuando esto ya no alcance, se da el salto cuántico. Será en otra dimensión, porque claramente esto nos puede hasta un cierto punto, pero ya vamos a llegar a eso. O sea, quiero que se queden con esto. Fíjense que el punto clave es la aceptación, aceptación incondicional. La autoalusión va a ser solo una técnica para acercarnos a la realidad, que nunca va a ser, como dije, la realidad última. Si bien el fin es la realidad, no la podemos describir y explicar, y cuando simplemente aceptamos la experiencia sosteniendo la observación y no dejando de autoeludir, hacemos contacto con esa realidad. Pero para observar es fundamental el desarrollo de la atención, lo que el budismo llama anapana. Y como buena meditación parte del propio cuerpo. Freud ya decía que antes que nada somos un yo cuerpo. Y por supuesto, la respiración, que es lo más esencial que tenemos. De modo que arrancamos con Anapana, esto es mantener la atención sin desviaciones durante al menos 20 minutos e ir aumentando la duración y las prácticas diarias. Primero con ojos cerrados, luego con ojos abiertos y luego en medio de las actividades habituales. Ojo, cuando yo digo mantener la atención sin desviaciones, esto no es volverse una suerte de máster en que en ningún momento se te fue la atención hacia cosas mundanas. Todo lo contrario, es, pese a las cosas mundanas que nos van a invadir todo el tiempo, no identificarse con ninguna. Es dejar pasar, observar, 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 aceptar, aceptar, aceptar. No me identifico, no soy eso, no me engancho. Esto sería. Observando además el propio cuerpo en absoluto detalle, formas, colores, texturas de diferentes objetos, sin ningún tipo de juicio. Esto va entrenando la percepción y la concentración. Luego viene el vipassana, esto es aprender a sentir el cuerpo por parte y en su todo, recorriendo cada centímetro y con la misma ecuanimidad, sensaciones de dolor y de placer. Se van recorriendo así totalidades y creando nuevos algoritmos hasta alcanzar un algoritmo unificador de todo el cuerpo, incluyendo los órganos internos. El vipassana apunta a una limpieza corporal, alivio de dolores, de síntomas y enfermedades porque despierta sensaciones dormidas en zonas oscuras o ciegas, que son las que el budismo llama zonas de ignorancia. Carla, individualidad no incluida por influencias externas o internas. Exactamente.
Después seguimos con la observación de la mente, observando el origen, mantenimiento y desaparición de los pensamientos espontáneos sin identificarnos como si fueran objetos externos. Luego haremos lo propio con pensamientos provocados por nosotros mismos, memorias, imágenes, emociones, patrones habituales. Para esto podemos empezar practicando con una flor o con un árbol, contemplando los patrones. Y cada vez que identificamos un patrón, se activa un algoritmo que se vuelve cada vez más complejo. Los chamanes practicaban contemplando las estrellas, el cielo estrellado, detectando ahí patrones. Recién cumplidos todos estos pasos, vamos a estar preparados para la meditación autoalusiva propiamente dicha, siguiendo cada uno de estos lineamientos. Al inspirar, recorremos el cuerpo de pies a cabeza y al expirar al revés, continuando hasta sentir todo el cuerpo como una unidad integrada. Un estado intermedio puede ser ir recorriendo parte por parte, por ejemplo, cabeza, cuello, pecho, e ir unificando subpartes. De a poco vamos integrando observación simultánea de cuerpo, mente y emociones, haciendo una nueva unidad integradora. A esto lo vamos a llamar observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Y a partir de ahí podemos ahora hacer una observación como una mismidad unificada. Greenberg va a asimilar o asemejar, mejor dicho, el observador a un guía o a lo que él llama un atractor extraño, que lo que hace es atraer el sistema hacia la descodificación algorítmica de un estado total y real del sujeto en ese tiempo y espacio. Piénselo esto como un agujero negro. De no existir este atractor, no habría autoalusión. Esto es como si todo el sistema estuviera contenido en un estado futuro, futuro entre comillas, ¿no? Al que nos está trayendo como si fuera, ya dije, un campo magnético, porque el estado que activamos con la meditación autoalusiva es el contacto con la realidad. Y como la realidad existe siempre, el atractor va a ser esa realidad omnipresente, omniabarcante y omnisapiente. Es como decir, ¿se acuerdan cuando vimos hace poco el mito de las almas gemelas, que yo les decía que en realidad esto es nuestro propio yo bilocado, como en otra dimensión, dándonos o atrayéndonos hacia esa elevación? Esto sucede en tiempo simultáneo, no es un yo del futuro. Nosotros lo vemos de esa manera, como decir, bueno, el yo hacia el que quiero ser, o un ideal del yo. Esto es, en realidad, en ese tiempo, en esa realidad, está sucediendo. Es decir, todo ha sucedido, todo está sucediendo y todo lo que sucederá, todas esas infinitas probabilidades están condensadas en un solo punto.
Ese es el atractor. Pero bueno, nosotros acá estamos limitados, por supuesto, a una idea de tiempo lineal, de pasado, presente, futuro. El tiempo en otras dimensiones funciona de otra manera. Eh, y ese observador es representado en el cristianismo esotérico como un ojo dentro de un triángulo. Ahí viene la famosa figura que simboliza Padre, Hijo y Espíritu Santo unificados por el ojo del observador, y que también encontramos en la Trinidad hinduista con Shiva, Vishnu y Brahma, que son las fuerzas destructoras, preservadoras y creadoras respectivamente. En resumen o en síntesis, la autoalusión es la observación del estado presente sin identificaciones ni juicios. Permanecer neutros y unificando todas las experiencias en una unidad que lleva a una identidad total aquí y ahora. Este nuevo yo es al mismo tiempo el yo que se observará a sí mismo. Y con el tiempo el observador será capaz de observarse directamente. No tenemos que confundir esta meditación autoalusiva con una contemplación crítica. Este tipo de meditador siempre recuerda quién es y se mantiene alerta para no identificarse con los continuos avatares de la experiencia. Cuando esta meditación se realiza en forma sostenida, se la conoce como sin límite o permanente, que es la capacidad de observarse totalmente en todo momento sin identificarse con nada y recordando la realidad. Incluso en los momentos donde seamos incapaces de hacerlo, observar esa misma incapacidad y contemplando el olvido para recordarnos que siempre podemos volver a recordar. Ahí es donde yo les decía que esto se va volviendo como un circuito potenciado que se va potenciando a sí mismo hasta que llega un momento donde pega un salto cuántico, que sería como decir, ahí sí, la ascensión, la elevación, el nirvana, pero que se alcanza acá, no en ningún otro lugar. La paz del ser no es la ausencia de conciencia ligada a un vacío o a una mente en blanco, sino a una conciencia que ha logrado asomarse a esa realidad. ¿Está? Esto es como ir en este juego de las escondidas, bueno, me asomo, me asomo, me asomo, me asomo, hasta que en un punto encuentro. Y ahí ya dejamos de estar acá para estar en otra realidad. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, cosas que les interesen? Ya saben, siempre propuestas. Bueno, espero que se haya entendido, es un tema bastante complejo para explicarlo. Y como siempre, proponerles la invitación para la semana que viene, misma hora, mismo canal, con otra temática, a vibrar mi amor y llegar a la paz. Así es, así es. Porque justamente al aceptar, que es, en otras palabras, amar, amarnos, aceptar sin juicio, nos vamos amando cada vez más y así llegar a la paz, que no es vacío, sino es esta individualidad expandida.
reconectar con la fuente universal. ¿Está? Bien, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Carla, Ana María, Antonella. Bueno, y a todos los que se sumen posteriormente, porque a veces sucede esto de que muchos lo ven en diferido, pero bueno, estaría bueno para que haya más reciprocidad, pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Nos estaremos viendo la próxima semana para un nuevo tema. Muchísimas gracias. Chau, chau.